hace Flor? Sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Representación paramétrica de una curva, ¿no? Y gráficas de una curva, ¿no? Derivadas y gráficas, ¿no? Y trazado de una curva. Entonces, una curva paramétrica, C, ¿no? Es la representación del conjunto de puntos X, Y, ¿no? En este caso, de la forma siguiente. O sea, una curva, ¿no? Es dado por ese conjunto de puntos, ¿no? X igual a un G de T y Y igual a un H de T, ¿no? Con X y H, ¿no? Y T con dominio de G y de H. ¿No? Bueno, una curva en sí no es no, gráficamente, bueno, que no lo he colocado, sería bueno lo graficado. Es una, puede, puede ser cualquier, ¿no? Expresión de esta manera, no estamos en el plano cartesiano, ¿no? Tendríamos, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Esta es una curva, ¿no? Una curva dada de esta manera, ¿no? La cual, bueno, pues, no pueda, ¿no? Parametrizarse, ¿no? En este caso se parametriza, ¿no? Justamente el eje con el eje X y el eje Y, ¿no? Tiene una representación con respecto a ti, ¿no? A veces van a tener una cierta relación. Bueno, ¿no? En forma general, una curva, ¿no? Va de, en este caso, de T, ¿no? Hacia R2. Esta es una curva, ¿no? ¿No? Definida en realidad, ¿no? Del conjunto R hacia R2, ¿no? Una curva, ¿no? Puede ser, bueno, que ya conocemos, ¿no? Una circunferencia, una elipse. Una curva también puede ser una parábola, ¿no? ¿No? Y bueno, ¿no? Lo que le estamos dando aquí es, ¿no? Una parametrización, ¿no? De caso con respecto al eje X, ¿no? Y al eje Y. Por ello, ¿no? A veces van a tener una cierta relación estos dos, ¿no? X, Y, según cómo esté representado H y G. ¿Correcto? ¿No? Así como vio más o menos una función que va de, se llama función vectorial de f de ft, justamente a x, y, ¿no? Esa es una representación de una curva, ¿no? Creo que aquí para poder representarlo, dibujarlo, ¿no? En este caso, en R2, ¿no? Lo representamos de esta manera, ¿no? ¿Correcto? Entonces aquí el parámetro t es como un parámetro adicional, ¿no? Que dibuja el trazo, ¿no? De esa curva. Bueno, ¿no? Diremos que la curva C, ¿no? Está representada, dice, paramétricamente, ¿no? A la variable t, ¿no? Se le llama parámetro y las ecuaciones representadas se les conoce como ecuaciones paramétricas de la curva. ¿No? Acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? ¿No? Fíjese aquí, este es un ejemplo de una curva, ¿no? Cualquier, ¿no? En general, cualquier recta en R2 dice vertical o no. Bueno, como notamos ahí, ¿no? Tenemos X, Y, ¿no? Si nosotros multiplicamos dos veces Y, tendríamos 2t más 3t, 2t y más 2, ¿cierto? Restamos, X menos 2Y sería igual a 1, ¿no? Esto quiere decir, ¿no? Que esta, en realidad, ¿no? Esta curva me representa una recta, ¿no? O que, ¿no? Y es de la forma, ¿no? En este caso, X menos 1 sobre 2, ¿no? Es una función, en realidad, que depende de X. No, son maneras de representarla, ¿no? Bueno, en este caso es una función, una recta, o en este, no, podemos decir que eso también es una curva. Bueno, ¿no? Justamente no hablábamos de ello, ¿no? Dice X y Ft, ¿no? Una forma general de una función, ¿no? Si yo tengo Y igual a F de X, ¿no? Entonces dice X igual a T, ¿no? Y Y sería igual a F de T, ¿no? Entonces aquí
no cualquier función, ¿no? Se puede representar, no, o representa una curva, ¿no? Como demostrar que representa una curva, ¿no? No, no, como dice acá, ¿no? No todas parametrizaciones, es correcto, ¿no? Provienen de funciones. ¿Es cierto? ¿No? Este ejemplo lo dice eso. Bueno, esta de aquí, que sería, ¿no? Una elipse, ¿no? Ella tiene, en este caso, ¿no? Manera de cómo la podemos parametrizar, ¿cierto? Un ratito. Muy bien. A ver, ¿no? Tenemos aquí ¿no? Una, una curva, ¿no? Que en este caso me representa un elixir. Y esa curva lo queremos parametrizar, ¿no? Por uno, bueno, no, nos pregunta, profe, ¿existe una única parametrización? ¿No? Correcto. Acá no, la pregunta sería, ¿no? ¿Existirá una sola única parametrización? ¿Qué dicen ustedes? Estoy corrigiendo esta. Acá. No voy a corregir una cosa. ¿Existirá una única parametrización? ¿Qué dicen? Para una elipse, para ese elipse. ¿Dónde está? ¿Qué dice? No, no. Muy bien. Vale, correcto, muy bien, ¿no? A ver, bueno, la curva, ¿no? Una cosa que me faltó en este caso aclarar, no necesita, tiene un sentido, no, bueno, no, tiene no puede ser que ella se mueva de esta manera, ¿no? O sea, que los puntos, supongamos que una partícula y la partícula se mueve, se pueda mover de esta manera, ¿no? En ese sentido. Pero también, ¿no? Podemos ver que esa curva, ¿no? Haga este efecto, ¿no? O sea, que se mueva en este sentido. Entonces, una curva, en este caso, puede tener también una dirección, ¿no? Ahora, en este ejemplo, ¿no? Justamente como dice el compañero, dice que no, ¿no? Por ejemplo, si yo digo A coseno de t, ¿correcto? Y y igual a, nuevamente, bueno, acá digo sen de sn de t, ¿no? Y lo hacemos variar t de 0 a 2pi, ¿no? Tendríamos, ¿no? Si nosotros representamos esa curva, que es una elipse, correcto, en este caso, ¿no? Esa representación nos da el siguiente sentido, ¿no? De la curva. No, si, en este caso, si t, ¿no? Vale 0, ¿no? Si t vale 0, tendríamos, ¿no? Aquí y, en este caso, 0, ¿no? El coseno A, ¿no? Tendríamos que está aquí.
Ahora si si t vale pi medios, ¿cierto? Si t vale pi medios, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Tendríamos ahí, en este caso, y es x0, ¿no? Y es el máximo, sería si x, ¿no? Si t vale pi, tendríamos acá, ¿no? Entonces se da cuenta que la curva, ¿no? Se está moviendo en este sentido. ¿No? Esta sería una parametrización, ¿no? Si nos damos cuenta. Ahora no, como digo, existirá otras parametrizaciones, dicen que no, y que sí, me dijeron. Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos, nuevamente, ¿no? xt, y acá tendríamos a coseno de t nuevamente, y de t, y b seno de t, ¿no? Ahora, digo, ¿no? Para todo t, ya no digo de 0, sino puedo decir de pi medio, ¿cierto? Hasta, en este caso, más pi medios, no sería en este caso 5 pi medios, ¿no? ¿Cierto? Y en este caso no t empieza, ¿no? De pi medios, ¿no? O sea, que pi medios sería b, entonces está empezando desde aquí, ¿no? Y va a seguir así, ¿cierto? ¿Cierto? Y va a llegar nuevamente ahí. Bueno, podríamos tener otra parametrización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Queremos a coseno de t, ¿correcto? Y bueno, ¿no? Queremos tener aquí b seno de t nuevamente. Menos aquí, menos, ¿no? Entonces, ¿no? Podríamos también nuevamente tomar de 0 a pi, 2pi. A ver, y entonces tendríamos, ¿no? A ver lo siguiente, cuando t vale 0, ¿no? Sigue estando aquí, ¿no? 0 a, ¿no? Cuando t vale pi medios, ¿no? Tendríamos aquí, ¿no? ¿No? Cuando t vale el otro pi, tendríamos acá. Y nos damos cuenta que ahora el sentido de nuestra curva, ¿no? Sería en el sentido horario, ¿no? Antes sería, antes nos tocamos con el sentido horario, antihorario, y ahora está resultando ser sentido antihorario. Y así, ¿no? Las podemos parametrizar de diferentes maneras, ¿no? Como nos damos cuenta, no nos existe única, ni dos, ni tres, existe una infinidad de parametrizaciones, ¿no? Que podemos realizar sobre una curva, ¿no? Que entonces nos resumimos que no es única la parametrización, ¿correcto? Bien, no hay ninguna pregunta hasta el momento, ¿no? Todo está claro, ¿cierto? Espera que tengo un... que vamos a hacer aquí. ¿Alguna consulta ahí? Todo claro, ¿no? Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Bueno, aquí no tenemos otra curva, no dado esa forma, ¿no? Esa ahí no me puede representar algunas figuras que ya conocemos. Por ejemplo, fíjese, ¿no? Pues elevado al cubo, al cuadrado, qué sé yo. Fíjese, si yo elevo al cuadrado, en esa expresión, el x, tendríamos 1 menos t, ¿no? Al cuadrado elevado al cuadrado, sobre 1 más t al cuadrado elevado al cuadrado. A y también lo elevo al cuadrado,
Ahora lo sumamos. Tenemos 1 menos 2 veces t cuadrado más t a la cuarta. ¿No? Más 4 veces t al cuadrado, todo sobre 1 más t al cuadrado. Por ahí notamos que sale 1 más t a la cuarta más 2t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado, ¿no? Y esto resulta ser 1, no, al cuadrado 1 nomás, ¿no? 1. Fíjese, ¿no? Esa curva, bueno, esa parametrización, ¿correcto? Me estás dibujando, ¿no? A una circunferencia. Pero aquí, bueno, no hay que ver, ¿no? Si en realidad me dibuja todo, ¿no? Todo lo que es la circunferencia, ¿no? ¿Cierto? Ahí, ¿no? Si tuviéramos, ¿no? La noción de cómo, bueno, acá analizar, ¿no? La curva, ¿no? Vemos, bueno, aparentemente vemos que esa me está parametrizando, ¿no? A una circunferencia, ¿no? Será, ¿no? Que, bueno, en sí me defina toda la circunferencia, ¿no? O existirá algún valor ahí, de manera, ¿no? Que no tome, ¿no? Algún punto de la curva, ¿no? Esa circunferencia, en este caso, ¿no? No tome algún punto de la circunferencia. ¿Qué dice? Va a repasar, ¿no? A lo que es, en este caso, trazado una curva. Bueno, este aquí no hay ninguna restricción sobre el dominio, ¿no? Es todo R, a todo R, ¿no? Correcto. A ver, ¿no? Bueno, T tendría esos valores y X. Ujú. ¿Cuál sería la imagen de T, de X, con respecto a T de menos infinito a más infinito? A ver, ahora analicemos esa curva. Un coseno. Bueno, la pregunta es si es que él toma todos los valores X, todos los valores reales de X, ¿no? En este caso, bueno, si dice una circunferencia, ¿no? Tendría que tomar solamente, si toma de menos 1 hasta 1, ¿no? Todos esos valores.
A ver, notemos lo siguiente, ¿no? ¿Cuál sería el límite cuando x tiende, en este caso, al infinito? No más, menos infinito de x. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende al infinito de y de t? Menos 1, ¿no? De y tendría 0, ¿cierto? Justamente, ¿no? En ese punto, ¿no? En este caso va a ocurrir que cuando van a tender a menos 1 y 1, ¿no? La pregunta es, ¿será que 1 menos t cuadrado más t cuadrado puede ser menos 1? ¿Qué dice? ¿Será que en ese punto es continua esa función? Es decir, que x, no, en este caso existiera un t de tal manera que 1 más t sub 0 al cuadrado se iguala a menos 1. ¿Mm? A ver, veamos, ¿no? En lo que se va, ¿no? Y esto es igual a menos 1, sería falso, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? Bueno, que en este punto, ¿no? De aquí, está ocurriendo algo, ¿cierto? Inusual, ¿no? Si en sí el no, cuando va recorriendo la curva, ¿no? Si se va al más infinito, al menos infinito, ¿no? Por el sentido horario, ¿no? Está llegando a este punto menos 1, ¿no? Pero no puede tocar a este punto x, ¿no? O no, en realidad no puede tocar a este punto menos 1,0, ¿no? Entonces, bueno, en sí eso no me representa completamente, ¿no? Al trazo de la circunferencia, ¿no? No, faltaría agregarle este puntito, ¿no? ¿Correcto? Bueno, bien interesante, ¿no? Entonces, ¿cuándo hicimos estos límites, no? Muy bien. Bueno, esa sería una observación, ¿no? De que no todo, ¿no? Esta aquí parametrización me va, en este caso, representar, ¿no? O me va a parametrizar, en este caso, a la circunferencia, ¿no? En sí me parametriza todo excepto un punto y es menos 1,0, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿no? Es diferente decir, si yo tengo una curva, lo parametrizo, ¿no? Entonces esa curva ¿no? Esa curva lo puedo parametrizar, pero no toda parametrización no me va a representar una curva, ¿no? En este caso la circunferencia. No siempre son buenas las parametrizaciones, ¿no? Hay que tener presente. Bueno, ahí se nos dificulta más, ¿no? El análisis. Bien. Bueno, un poco haber visto, ¿no? Lo que es las curvas. Vamos a ver ahora, ¿no? Lo que es la derivada de las curvas, ¿no? Ahí vamos a derivar sobre intervalos. Por tanto, dado una curva C, dice, definida por las ecuaciones, y deseamos calcular
para un valor t sub 0, el valor de la derivada, ¿no? En este caso de la curva en ese punto. Localmente, ¿no? Cuando una curva es diferenciable, no cumple algunas condiciones, no se puede comportar como una función. Entonces, ¿no? Cuando nosotros hablamos de derivadas, recuerden, ¿no? Hablamos de funciones, ¿cierto? Entonces, para hallar la derivada, por ejemplo, aquí en este punto, ¿no? xt0, ¿no? Y de t0, ¿correcto? Entonces, ¿no? Dibujarlo bonito. O sea, en un tiempo t0 de la curva, ¿no? Sobre este pequeño, ¿no? Pedacito de curva, ¿no? Ella se debe comportar como, ¿no? Una cierta función. Bien, pero no aquí, ¿no? Ahí trazamos la recta, ¿no? Y queremos ver, ¿no? En este caso, cómo determinar justamente esa recta tangente, ¿no? Entonces, para ello debemos conocer cómo es, ¿no? La derivada en ese punto. Bien, entonces, ¿no? Lo que ocurre ahí es que no tanto y como x debemos llevarlo como una función de una o de la otra parte. Es decir, aquí estamos llevando y en función de x, ¿no? Y usando como, ¿no? En este caso como función y con respecto a x, ¿no? Ahí podemos un poco analizar o ver lo que es la derivada, ¿no? De ese pedacito de curva sobre ese punto x, xt0 y xt0, ¿no? Que serían puntos dados, ¿no? x1, x0 y y0. ¿No? Bueno, eso es como uno analizar de cómo, ¿no? Podemos tener la idea ¿no? de una recta tangente o cómo derivar sobre una curva, ¿no? Ojo que podríamos tener ¿no? Este hecho aquí, fíjese, ¿no? Que la curva, ¿no? Nos arroje una recta, en este caso vertical, ¿cierto? Como notamos ahí, una curva, ¿no? En este caso es una recta vertical, ¿cierto? Bueno, en este caso, ¿no? Que se comporta como función sería, ¿no? De x con respecto a y, ¿no? No de y con respecto a x, ¿cierto? No existiría esta representación ya que no podríamos tener una recta vertical cuya pendiente en este caso se da de esta manera, ¿no? Recuerden que ahí la pendiente sería menos infinito, no, infinito, pero no. Bien, entonces, ¿no? Dándole idea un poquito, ¿no? De lo que es derivada la curva, ¿no? Debido al hecho de que queremos hallar sobre esta tangente, ¿no? Entonces, ¿cómo determinaríamos, ¿no? Justamente este valor. No, la derivada de y con respecto, siempre y cuando no, notemos que ahí y es una función, y es una función de x, ¿ya? Bien, bueno, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Que y es una función de t, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si aplicamos regla de la cadena ahí, ¿no? Este sería d de y respecto a x y d de x respecto, ¿no? A t, ¿cierto? Y nos damos cuenta que aquí obtenemos justamente lo que queremos, ¿no? D de y respecto a x. Entonces tendríamos d de y entre d de t dividido entre d de x y d de t. Entonces con la regla cadena hemos obtenido justamente la derivada de y con respecto a x. ¿Correcto? Muy bien, ¿no? ¿Sí está claro ahí? Que hemos obtenido justamente, ¿no? Para hallar la derivada, ¿no? De esta curva como una representación de una función es dado de esa manera. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Seguimos entonces.
Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para luego aclarar, ¿no? Bueno, ahora queremos hallar, ¿no? Recuerden, ¿no? Si hallamos de primera derivada, ¿no? Queremos hablar de segunda derivada. Y eso también nos va a ayudar un poco, ¿no? La primera y la segunda derivada, recordarán, ¿no? Para graficar una función, necesitábamos ello, ¿no? Para hallar sus puntos críticos y la concavidad, ¿cierto? No en sí, en la primera derivada no se iba a determinar si la función era creciente o decreciente y la segunda derivada, ¿no? Era la concavidad. Entonces, ¿no? Dando la misma idea, ¿no? De este caso, de cómo determinar, ¿no? La concavidad, tendremos justamente, ¿no? Que analizar ello, ¿no? Bueno, ya nosotros ya sabemos, cierto que sabemos que la derivada de y respecto a x, ¿no? Es la derivada de y, ¿cierto? Derivada de y respecto a t, ¿no? Y la derivada de x respecto a t. Ahora queremos la segunda derivada, ¿no? Queremos determinar la segunda derivada, ¿no? Si nosotros aplicamos la regla de la cadena nuevamente ahí, ¿no? ¿Qué podríamos obtener? A ver, vamos a intentarlo aquí, ¿no? Aplicamos regla de la cadena, primero derivada, ¿no? La segunda derivada, ¿no? Que es igual a decir derivada de, correcto, y sabemos que, correcto. Bien, entonces, ¿cómo determinaríamos ahí la derivada de esa expresión, ¿no? Ahí sí tendríamos que aplicar, ¿no? Lo que es, ¿no? Esta es como una función, ¿no? Aplicar la derivada de la división, ¿no? Es como tener derivada de x, tengo que derivar el, ¿cierto? Por la derivada de x respecto a t, ¿cierto? Menos quién, la derivada de y, ¿no? Respecto a t, ¿no? Por la derivada de respecto a x, ¿de quién? Respecto a t, ¿no? Y aquí, ¿no? Nosotros aplicando lo que ya conocemos, y aquí dividido, ¿entre quién sería? Entre, ¿no? La derivada de x al cuadrado, ¿no? Respecto a t, ¿no? Al cuadrado, ¿cierto? Tendríamos el, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más? Tendríamos que ver qué es lo que ocurre arriba, ¿no? En el numerado, bueno, en el denominado no hay ningún problema, ¿no? Nos faltaría determinar quién es la derivada de y respecto a t, derivada de x respecto a x, ¿no? A ver, ¿no? Faltaría determinar estos dos valores, ¿no?
Oye, tenemos ahí la derivada de respecto a x, de la derivada de y respecto a t, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos aplicar nuevamente la regla de la cadena, ¿no? Aquí le podríamos colocar derivada, ¿no? En este caso, de... A ver, quiero derivada de t. O si aplicamos mejor la idea anterior. A ver. Digo, a ver. Quiero derivada de y respecto a x, ¿no? Si tomo la regla de la cadena, sería la derivada de y respecto a t, ¿no? Tendríamos la segunda derivada por la derivada de x, ya está, ¿no? A ver, si derivamos aplicamos regla de la cadena, podemos colocar derivada de t, aquí derivada de y, ¿no? Respecto a t. ¿Por qué? Por la derivada de t, ¿no? Respecto a x. ¿No? De x, ¿no? De t respecto a x, ¿no? A ver aquí, t, ¿no? Respecto a x. Entonces sería la segunda derivada y sería derivada de x respecto a t. A ver, llegó la derivada respecto a t, sería derivada de x respecto a t y a ver, no hacemos esto aquí, a ver, como hicimos para el primer caso, de la derivada de, bueno, si derivamos nuevamente respecto a t, a ver, aquí queremos tener, ¿no? La derivada de x respecto a t, ¿no? La x y derivada de y respecto a t. Ya, aplicamos regla cadena nuevamente aquí, a ver, que nos conviene, ¿no? Tendríamos el, ¿cierto? Pero ahí le está saliendo derivada al cuadrado, derivada de x respecto a t, ¿no? Y de ahí te va a salir el respecto a y. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a hacer el cálculo, derivada de respecto a t de la derivada de y, ¿no? Respecto a x. Eso es lo que yo quiero, ¿cierto? No, quiero al revés. Ya vamos a hacer así, que sería derivada de respecto a x y la derivada de y respecto a x. Ya, tengo ahí, y aquí tengo derivada de x respecto a t. Entonces tengo derivada de y x al cuadrado, que es lo que quiero, derivada de x respecto a t. Y tendríamos también que la derivada respecto a x de aplicándole una cadena de vuelta. Bueno, aquí no sale eso, ¿no? A ver, tendríamos aquí que, ¿no? ¿Por qué los dos tendríamos que esta es la derivada, ¿no? De respecto a x por la derivada de y, ¿no? Respecto a t, que lo que queremos es, aquí tenemos la segunda derivada, ¿cierto? La segunda derivada de y, ¿no? Respecto a t al cuadrado, ¿no? Dividido
¿no? Si nos damos cuenta es dividido entre la derivada de x, ¿no? Respecto a t. Tendríamos el, ¿no? 1. Ahora, también queremos, ¿no? La otra expresión, la derivada de x, ¿no? Aquí por la derivada de, aquí está aquí, ¿no? Derivada de la diferencial de x sobre la derivada de él, ¿no? Y aquí derivada de x, ¿cierto? Bien, queremos derivar eso, ¿no? Dos veces, pues. Bueno, según lo que hemos visto aquí, ¿no? Queremos obtener eso de aquí, la derivada, ¿no? Respecto a t, de la derivada de x, ¿no? Respecto a t. Aplicamos regla de la cadena, tendríamos la derivada, ¿no? Respecto a x, por la derivada, ¿no? De x, ¿no? Respecto a t. Por la derivada de quién? De x, ¿no? Respecto a t. Bueno, de aquí obtenemos que esto es lo que queremos, derivada de él, ¿no? Respecto a él. ¿Correcto? Va a ser igual, nuevamente, ¿no? A derivada de él. Sería de derivada al cuadrado, ¿no? De x sobre t cuadrado. Dividido, vamos a poner aquí dividido, ¿no? Entre la derivada de x respecto a t, ¿no? Este, correcto, estamos aplicando regla de la cadena. Entonces, ¿qué seríamos respecto a t, no? Uy, entonces reemplazamos nomás, ¿no? ¿Cierto? No estaba complicando mucho. Reemplazamos esos valores. Nos tendríamos aquí que toda esa expresión, ¿quién es? Esa es la derivada, ¿no? Segunda, ¿no? De y, ¿no? Respecto a t cuadrado, ¿no? Acá nos quedaría por, ¿no? La derivada de x, ¿no? Respecto a t, ¿no? Menos, bueno, falta dividir entre algo. La otra, esta expresión era derivada, ¿no? Bueno, acá tengo derivada de y, ¿no? Respecto a t, ¿cierto? Y esto era por, esto aquí es derivada, ¿no? Segunda, bueno, acá es x nomás, de x sobre derivada de t cuadrado, ¿no? Todo dividido entre derivada de t sobre t, ¿no? Que es factor común, ¿no? Sería derivada de x, t, y todo elevado al cubo. Correcto, bueno, aquí voy a corregir un poquitito, ¿no? Para que se vea mejor. Bueno, me estaba complicando un poco, ¿no? Justo. Y ahí habíamos deducido que esta es la derivada segunda de y sobre la derivada de t al cuadrado dividido, ¿no? Entre derivada de x respecto a t. Y de aquí, ¿no? También habíamos deducido que la derivada del respecto a x, de la derivada de x respecto a t, ¿no? Era igual a la segunda derivada de x respecto a t cuadrado, ¿no? Dividido entre la derivada de x respecto a t. Bueno, tendríamos dos ecuaciones, ¿no? Y esto resulta, ¿no? De 1 y 2, ¿no? De 1 y 2, ¿no? De 1 y 2 obtenemos eso de ahí, ¿no? ¿Correcto? Bien, ¿no? Demostramos eso. Bueno, no, al final es lo que queremos, ¿no? Si no podemos recordar, ahí está, ¿no? ¿Cómo demostramos? Pero fíjense, ¿no? Cómo es para acordarnos un poco de la segunda derivada, ¿no? Bueno, acá debe ser al cubo, ¿cierto? No sale el cubo aquí, ¿no? No, ahí le puse al cuadrado, debería ser el cubo, ¿no? Acabo de demostrar que es el cubo, ¿no? Le voy a corregirlo.
No, ahí para recordarlo, ¿no? Cómo no se puede expresar la segunda derivada, ¿no? ¿No? Para en el caso que nos pidan la concavidad, ¿no? Fíjense, ¿no? Es como derivada, ¿no? Derivada de x, luego y cuadrado, ¿no? Y luego x cuadrado, ¿no? Como si estuviéramos sacando la segunda derivada. Pero todo con respecto a t, ¿no? Y en el denominador, ¿no? Es derivada de t, ¿no? Como de costumbre, y todo elevado al cubo. ¿Correcto? Voy a corregir esa partecita, no, si no, va a van a complicar ahí, van a tomar ese exponente como si fuera verdadero. Bueno, ¿no? Y fíjese de la primera derivada, ¿no? Que había obtenido, que era la, ¿no? La anterior. Vamos a borrarlo, ¿no? Lo borro. ¿No? Como tenemos la primera derivada, solo es, ¿no? Derivada de y respecto a x. Y este es como derivada, ¿no? Si yo derivo, ¿no? Nuevamente tendríamos esto al cuadrado, ¿no? En este caso será el cubo, ¿no? Derivada de él, segunda cuadrada por él, ¿no? Menos, ¿no? La derivada de él por la derivada de y al cuadrado, ¿no? Si ustedes derivan esto de aquí, ¿no? En sí, ¿no? Es como tuvieras derivada segunda de, ¿no? T cuadrado por derivada de x, ¿no? De t menos, ¿no? De y de t y de, ¿no? De x al cuadrado de t cuadrado. Pero aquí cambiaría, ¿no? La jugada, acá sería de t, ¿no? Al cubo, ¿correcto? ¿No? Lo único que se va a diferenciar, fíjese ahí, ¿no? Es eso, ¿no? En vez del cuadrado, sea el cubo, ¿correcto? Muy bien, sigamos, entonces. Hallamos la derivada, ¿no? No dicen nada. Dada la curva, ¿no? Hallar la de primera y la segunda derivada, ¿no? De, en este caso, con respecto a x, con respecto a y, ¿no? Así calculemos quién es derivada de y respecto a x y la segunda derivada, ¿no? Respecto a x también. Muy bien, según lo que acabamos de obtener, ¿no? Este es derivada de y, ¿no? Respecto a t entre derivada de x, ¿no? Respecto a t. Eso colocamos hacia arriba, si no, no va a alcanzar abajo. ¿Cierto? Bueno, la derivada de y respecto a t sería 1, ¿no? Menos 1 más, ¿no? Al cuadrado. Y aquí, bueno, este t, y luego de respecto a x sería 1, ¿no? Menos 1 sobre t cuadrado. O tendríamos t cuadrado más 1 entre t cuadrado menos 1. Ahora la derivada de esta expresión, ¿no? De la segunda derivada. Ustedes recordarán que esto es como tener, ¿no? La derivada de y, segunda derivada de y, ¿no? Respecto a t, o la derivada de y de x respecto a t, menos, ¿no? La derivada de y respecto a t por la derivada de x segunda, ¿no? Respecto a t cuadrado. Y no, la que lo diferenciaba era que aquí era al cubo, ¿no? Ya, entonces tendríamos, bueno, ¿no? Sabemos que la derivada de y, ¿no? Respecto a t era 1 sobre 1 t cuadrado, ¿cierto? Entonces hacemos la segunda derivada, que es la segunda derivada, 0, ¿no? Menos 2 sobre t al cubo, ¿no? La derivada de x respecto a t era 1, no, que es al revés, ¿no? Sí, está bien. 1 menos t cuadrado, ¿no? Está bien. Y la segunda derivada entonces tendría que ser 0 menos sería 3, ¿no? 2
sobre t al cubo. Ya está. Vamos a sustituir esos valores. Entonces tendríamos lo siguiente. La segunda derivada, la primera derivada, ¿no? Respecto a x. La primera derivada, vamos a copiarlo bien. La segunda derivada, ¿no? Todo dividido. Esto al cubo, ¿no? Sería la primera derivada. Ya está. Bueno, esperamos un poco ahí, ¿no? T cuadrado menos 1, t cuadrado más 1, t a la quinta. Homogeneidad, tendríamos ahí menos dos veces, ¿no? Menos, sería t a la quinta, ¿cierto? Bueno, ahí tendríamos menos 2t al cuadrado más 2t menos, entonces 2t al cuadrado menos 2, ¿cierto? Se va el 2 menos 4 t, ¿no? Al cuadrado, y este, ¿no? Acá se va un t, queda un t aquí, sería el cubo, ¿no? Sobre t cuadrado menos 1 al cubo. No, y esa sería en este caso la respuesta. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Muy bien, sigamos. Entonces, a ver, encuentren este ejercicio. No, hay en la ecuación de la recta tangente a la curva, ¿no? Dada por ello, en los puntos en que L sea horizontal y en los que sea vertical. A ver, fíjense.
A ver, presente, Diego. Mm. Todos nos basamos en la derivada nomás, ¿no? A ver, no, ya. Me ponía, si mal no recuerdo, x igual a 2 más 4 coseno de teta. Bueno, de t. Y el otro era 1 más 2 seno de teta. De t. Ujú. Y como me pide, pues las rectas horizontales y verticales tengo que hallar, pues, la derivada, ¿no? La derivada de y sobre la derivada de x. Y pues esta es la derivada de y sobre t. Lo mismo con el x, ¿no? Ujú. Y ya pues, derivando y, arriba me quedaría 2 veces coseno de teta. Ujú. Y abajo me quedaría menos 4 seno de t, perdón. Lo cual esto pues menos un medio de cotangente de teta, ¿no? De t. Ujú. Entonces, los puntos críticos serían pues cuando t valga 0, pi, pi medio, pi, 3 pi medios y 2 pi. ¿Cómo se llama esto? La pendiente es 0 cuando esto de aquí sea 0, es decir, en los puntos pi medios y 3 pi medios, ¿no? A ver, analizando en t igual a pi medios, obtendríamos el punto, en x obtendríamos el punto, pues yéndonos acá, sería 2, y en y tendríamos el punto pi medios, ¿no? 1, ¿no? 1 más 2, 3, 2, ya, lleva el 3, ¿no? Y pues aquí la pendiente es 0. Por lo tanto, la recta va a ser un y igual a 3. ¿Ok? Ujú. Este cuando t vale pi medios. El otro caso sería cuando valga 3 pi medios, ¿no? Vamos acá. Cuando valga 3 pi medios, pues acá el x va a ser, sigue siendo 2, pero el y cambia y viene a ser menos 1, ¿no? Sería 1, menos 2, menos 1. Y pues por lo tanto la recta sería y igual a menos 1, ya que la pendiente es 0. Los otros puntos serían cuando t valga 0 y 2 pi, ¿no? Que podría considerarse como lo mismo. Acá sería pues el x valga un valor de 6 y de 1, 6,1, ¿no? 6,1, ¿no? A ver, este es el y. Y pues bueno, aquí la pendiente tiende al menos infinito. Perdón, al infinito. Por lo tanto, podría considerarse como una línea recta, vertical, donde sería x igual a 6. Y el último es t igual a pi, donde ya el x tendría un valor de menos 2 y de 1. Menos 2,1, ¿no? El x sale menos 2 y el y vale 1, si no me recuerdo. Y pues acá lo mismo, ¿no? La pendiente tiene un valor de menos infinito, lo que es una línea vertical. O sea, la recta sería x igual a menos 2. Y bueno, ese de aquí con ese de aquí y con esto de aquí serían las 4 rectas verticales y horizontales. ¿Está bien, bro? Sí, correcto. ¿Cómo te? Ujú.
Bien, ¿no? Entonces, resumiendo ahí, lo que he hecho Sotelo es lo siguiente, ¿no? Tenemos, ¿no?, la derivada de y, ¿no?, respecto a x, ¿no?, que resultó ser 2 veces coseno de t entre -4, ¿no? Seno de t. Uy, entonces, bueno, en forma general, ya tendremos un coseno de t, ¿no? Ya en forma general, bueno, sería, ¿no?, la derivada de y respecto a x, la derivada de y, ¿no?, respecto a t, y la derivada de x, ¿no?, respecto a t. ¿Qué es lo que ocurre, no? Para que esto sea una recta horizontal, su pendiente de aquí tiene que ser, ¿no?, o resultar ser cero, ¿no? ¿No? Para ello, no tendríamos que tener que la derivada de y, en este caso respecto a t, ¿no?, siempre y cuando la derivada de x diferente a 0 sea en este caso 0. Y de forma análoga, ¿no? Entonces, tener, ¿no?, recta horizontal, ¿no? Y la otra sería dado una recta vertical, ¿no?, justamente lo que hizo compañero Stelo, ¿no? En el caso que tendríamos que la derivada de x, ¿no?, con respecto a t sea diferente a 0, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Y eso es lo que se ha, en realidad, en el fondo, lo que he analizado, ¿no? Cuando, en este caso, la derivada de y, ¿no?, es igual a 0, en este caso, ¿no?, la parte sería la parte horizontal, cuando es, en este caso, pi medios, ¿no?, y 3 pi medios, ¿no? Y en ese caso, tendríamos ahí, ¿no?, los valores para y de x, ¿no? Digo pi medios, 3 pi medios, ¿no? Queremos la recta horizontal, ¿no? Acá sería, ¿no? Pi medio sería 1, 2, 3, ¿no? Y menos pi medio sería, en este caso, -1, ¿no? 3 y -1, como dijo, ¿no? Y el otro, ¿no? En este caso, vamos a poner aquí simplificar, ¿no? Dijo derivada de y, donde es de t, entonces obtienes que el t, ¿no?, aquí es pi medio y 3 pi medios, ¿no? Y de aquí él obtuvo, ¿no?, que y vale 3 o y vale -1, ¿no?, sus rectas horizontales. Y análogamente, ¿no?, derivada de x respecto a t, ¿no?, obtiene ahí, en este caso, el seno, ¿no? Sea 0, que en este caso 0, ¿no? Pi y 2 pi, que igual a repetir, ¿no? Entonces ahí tendríamos x, ¿no?, en 0, que salió 6, ¿cierto? Y en pi le sale -2. Y esas son las dos rectas que lo tuvo, ¿no?, las 4 rectas. Bien, ¿correcto? Bueno, ¿se entendió ahí? ¿No? Conjunto con lo que hizo un compañero. Y muchachos, preguntas, preguntas. ¿Hay? Ok. Bueno, la siguiente definición dice: dado una curva C, un
punto múltiples de la curva, dice, es aquel que corresponde, ¿no?, un mismo punto de la curva en diferentes valores del parámetro t, ¿no? O sea, quiere decir que si yo tengo una curva, de manera, por ejemplo, aquí, ¿no?, que está viajando en este sentido, ¿cierto? ¿No? Y fíjese aquí, acá hay un punto, ¿no?, que le representa x t sub 0 para ese tiempo t, que también me representa x de 1 y y de t1, ¿no? O sea, aquí acá hay dos tiempos, ¿no? T0 y T1. Ellos me representan un mismo punto, ¿no? Por eso se le dice, o se le llama punto múltiple. Bien, tenemos aquí un ejemplo, bueno, si se nota, pero dada la curva C, ¿no?, defina la siguiente parametrización. Hay el ángulo que forman las rectas tangentes en aquellos puntos múltiples, hay, ¿no?, las rectas horizontales y hay las rectas verticales. Bueno, como ya hemos visto, ya como sabemos cómo calcular la recta horizontal, la recta vertical, ¿correcto? A ver, empecemos. Mientras tanto, quiero ver si se puede achicar ese pedacito. Mm, sí, muy espacioso estaba ahí. No sé si con B es fácil. Ya, bueno. Bien, vamos. Ahora, ¿cómo lo llamamos? No hay espacio, ¿no? Vamos con la parte 1, por aquí. Entonces, ¿no?, debemos de identificar, ¿no?, dónde ocurren los puntos múltiples, ¿no? No, para ellos, ¿no?, vamos a decir x es 0, y en t0, x en t1, y en t1, ¿no? Veamos si existen esos puntos múltiples, ¿no? Porque no sabemos cómo es la gráfica. Ya, entonces tendríamos que t sub 0 al cubo menos 3 veces t sub 0 es igual a t sub 0, 1 al cubo, menos 3 veces t sub 1. También tenemos que t sub 0 al cuadrado menos 3 es igual a t sub 1 al cuadrado menos 3. Bueno, creo que de la segunda ecuación podemos eliminar estos 3 y tenemos 2, ¿no?, valores. T sub 0 igual a T1, que no es lo mismo, ¿no? Y T sub 0 igual a menos T sub 1, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que en este caso, ¿no? Siempre y cuando T1 y T2 sean diferentes de 0, ¿no?, tendríamos un punto múltiple en T igual a menos T1, ¿no? T sub 0 igual a menos T1. Bueno, de la otra ecuación tendríamos, ¿no? Reemplazamos, ¿no?, esta ecuación. T sub 0 menos, vamos a poner menos T sub 1 aquí, sería más, ¿no? T sub 1 muy bien, entonces pasamos 0, ¿no?, menos 6 veces, ¿no?, y tendríamos que T sub 1, ¿no?, es 0, lo cual no dice nada, ¿no? O T sub 1 sería en este caso, a ver, vamos a ver si he calculado bien. Sí, sería en este caso, a ver, ¿cuál sería T sub 1? T al cuadrado, raíz de 3, ¿no? Más o menos raíz de 3, ¿cierto? Ya está. Muy bien.
Y tendríamos ahí, ¿no? Esos puntos múltiples, ¿no? O tendríamos T sub 1, raíz de 3, o T sub 2, T sub 1 menos raíz de 3. Bueno, aquí tendríamos que T sub 2, ¿no? Es menos raíz de 3, ¿no? O T sub 2 igual a raíz de 3. Bueno, uno de ellos nomás es, ¿no? Porque, ¿cierto? Resulta que no estás llevando T sub 1 y luego tienes que ir a T sub 2, ¿no? O del menos 3, o este aquí, ¿no? De menos T sub raíz de 2 hasta T raíz de 2, ¿cierto? No, eso es ahí, ¿no? Siempre y cuando estemos tomando en dos sentidos diferentes, ¿no? Porque los dos, ¿no? Me va a representar un punto múltiple ahí en la curva. Uy, ¿no? De ahí hay que trazarnos su recta tangente, ¿no? En cada de esos puntos y obtener justamente el ángulo entre. Oye, ¿cuál era el ángulo entre los dos puntos, ¿se acuerdan? Bueno, primero vamos a ir a la recta, ¿no? Para la recta tangente, ¿no? Tendríamos la pendiente, recuerden que es la derivada de y, ¿no? Respecto a t, x, y esta es la derivada, ¿no? Respecto a y respecto a t, y la derivada de x respecto a t, lo reemplazamos en raíz de 3, y acá 2 raíz de 3, no, 2 menos 2 raíz de 3, y la otra, el otro sería 3, no, 2 por 3, 9, 6, ¿no? Luego tendríamos derivada de, tendríamos, bueno, que la recta tangente, vamos a evaluar primero los valores de x, bueno, x, ¿no? En ese punto, raíz menos raíz de 3, reemplazamos ahí, ¿no? Menos 3 raíz de 3, ¿cierto? Y menos más 3 raíz de 3, saldría 0, ¿no? El valor de y, correcto, sería ¿quién? A ver, ¿no? 3 también 0, ¿no? Entonces tendríamos tanto de x y de y sería 0, ¿no? ¿Correcto? Bueno, y análogamente sería en este caso para el punto, acá estamos analizando el punto T1, y análogamente, bueno, tendríamos que trazar para el punto T2, ¿no? Bueno, para el punto T2 sigue siendo P igual a 0,0, ¿cierto? Pero su derivada, ¿no? Tendríamos que ver la derivada. ¿No? Solo reemplazamos ahí. En raíz de 3 sería 2 raíz de 3, ¿no? Y debajo saldría 6 nomás, ¿no? Por salida raíz de 3 sobre 3. Correcto, entonces tendríamos esas dos rectas, ¿no? La primera recta tangente y la segunda, ¿no? Que pertenece al T2. Y tendríamos que hallar, ¿no? Su pendiente, ¿no? Bueno, ¿no? Hay una fórmula. Me piden el ángulo, ¿no? La recta, el ángulo entre ellas, ¿no? Hay una fórmula, ¿no? Que se determina, ¿no? De esta manera, que era la tangente de teta, ¿no? Del ángulo que forma, es la pendiente de uno de ellos menos la pendiente de la otra entre uno, no, menos el producto de la pendiente. Bueno, ¿no? Considerando M1 la primera pendiente,
tenemos que él era menos raíz de 3 y el otro es menos raíz de 3, ¿no? Con x nomás, con ese x sobre 3. Y debajo sería 1, ¿no? Más, ¿no? Porque este producto de estos dos sería 3, un tercio, ¿no? Por lo tanto, el ángulo, ¿no? La tangente de ese ángulo sería, en este caso, menos raíz de 3, menos 2 raíz de 3. Bueno, acá sale 4, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, no, ningún ángulo, bueno, tendría que ser el arco tangente de ese ángulo. ¿Correcto? Ah, aquí es menos, ¿no? Estoy restando mal porque aquí es menos y aquí es más, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Hay que corregir eso, sería 2 nomás, ¿no? 2, solo sería raíz 2, menos raíz 2, ¿no? Sí, sí, menos raíz 2. A ver, correcto. Bueno, esa fórmula con sí no me indica exactamente, no, quién es el ángulo, ¿no? Bueno, tendríamos que poder graficar un poco, ¿no? Bueno, aquí tendríamos, no sé si tengo la recta tangente de esta manera, hasta aquí. Este sería el ángulo, ¿no? Tenemos este ángulo θ, ¿no? Este sería la pendiente M1, ¿no? Y lo otro sería la pendiente M2, ¿cierto? M2 menos M1, ¿no? Sería M2 menos M1, justamente es ese ángulo, ¿no? Correcto. Entonces la tangente sería de esa forma, ¿no? Bueno, la pendiente sería aquí, igual de θ1, θ2. La θ no, es igual, no, en este caso, θ2 va a ser igual a θ más θ1. Claro, no, θ va a ser igual a θ2, θ2. Entonces la tangente de ello sería tangente de M2, ¿no? Sería 2. Y aquí sería M2 menos más, ¿no? Tendría que salir positivo aquí, ¿no? Correcto, sería la resta. Sí, positivo tiene que salir aquí. La resta que es positivo. Está bien, positivo. Rey de 2, ¿ya? Uy, bueno, no, igual, ¿no? Sería el arco tangente de rey de 2, el ángulo pedido. Bueno, un poco no, recontra desordenado, pero no sé si se entendió la idea. No sé, a ver, preguntas. Preguntas, muchachos. No. Preguntas. ¿Todo bien? Ok, no, igual no voy a tratar de subir esta parte del solucionario. No, ya lo borré de agua, no importa. Y bueno, allá las rectas horizontales y verticales, ¿no? Procedemos igual que hizo
En este caso, Sotelo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora nos toca hablar del trazado de curvas para medios. Bueno, en este caso, ¿no? Tenemos x y es una función que va del intervalo y hacia los reales. Dice, con respecto al eje x y para x, dice que acá debe haber una existencia de simetría, ¿no? O acá debo colocar simetría. ¿No? Simetrías. Bueno, simetría con respecto al eje X, ¿no? Tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica, por ejemplo, ¿no? Va así, ¿no? Y aquí tenemos un punto, ¿no? Por ejemplo, aquí, que refleja, ¿no? La simetría. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? Va pasando la curva, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Ven en un T sub 0, ¿no? Y aquí va a pasar a un T sub 1, ¿no? Pero aquí, ¿no? Fíjese que lo que está ocurriendo, ¿no? El X es igual, ¿no? Sino que está ocurriendo que y en T0 va a ser igual a menos y en T1, ¿no? Siempre y cuando no se cumpla que y en T0 se iguala, perdón, x en T0 se iguala a x en T1, ¿no? Y ahí se da la simetría, ¿no? Justamente lo que está diciendo aquí, ¿no? Estos dos, ¿no? Se van a dar que son iguales y estos dos, ¿no? Van a tener signos diferentes en esos tiempos. Simetría con respecto, ¿no? Nuevamente, ahora con respecto al eje X. ¿Cómo sería con respecto al eje X, no? Tenemos aquí la curva. Bueno, vamos a hacer acá un teniendo regla, lo estoy haciendo con mano. No, con respecto al eje X, al respecto al eje Y, tendríamos ¿no? Y aquí, ¿no? Pongamos ¿no? Nuevamente, ahora que nuestra curva de este efecto, ¿no? ¿Qué pasa? De este lado que no quiere salir. ¿Ya? Entonces aquí también hay una simetría, ¿no? ¿No? Y aquí, ¿cómo ocurre? Bueno, aquí ocurre, ¿no? Si nuevamente la curva va así, ahora en este sentido, ¿no? Y aquí tenemos dos puntos, ¿no? X, por ejemplo, T1 y X y YT1, ¿no? Y aquí tendríamos, ¿no? Para otro tiempo, XT2 y Y en T2, ¿no? Entonces, notamos lo siguiente, ¿no? Y en T1 debe ser igual a Y en T2, ¿cierto? Y X, ¿no? En T1 debe ser igual a menos X en T2. Entonces, si ocurre ello, ¿no? En esos tiempos va a existir simetría, ¿no? ¿Correcto? Existe la simetría con respecto al eje Y. Por ahí voy a colocar antes que me olvide, ¿no? La palabra simetría. ¿Esto? Lo digo, ¿no? Eso lo voy a mandar después. Trazado, esto va como una section. Sección. Y aquí coloco simetrías con respecto a los ejes, ¿no? Ya está.
Y acá hay una observación, ¿no? Fíjese. El primer caso se ocurre cuando x es una función, en este caso par, dice, y es una función impar, ¿no? Y el segundo caso dice, y el segundo cuando x impar, y es par. Bueno, fíjese, ¿no? Te dan una información. Primer caso cuando x par y impar, ¿no? O sea, t, ¿no? En t menos t, y el otro es, ¿no? Viceversa, ¿no? Uy, bueno, ¿no? Y con eso podría sacar, ¿no? Cierta información de cómo hay la simetría, ¿no? Aquí que es puntos críticos, ¿no? Y asíntotas, ¿no? Aquí lo voy a colocar también como título, asíntotas, ¿no? Y puntos críticos. Ya está. ¿No? Y nada, ahí ocurre, ¿no? Los puntos críticos, ¿no? Son todos los puntos donde x, claro, ¿no? Es igual a 0, la derivada, o y igual a 0, ¿no? Es, ¿no? En este caso, donde exista y no exista la derivada, ¿no? En este caso de y respecto a x, ¿cierto? Tiene que ser un o, ¿no? No dice y. Pero puede ser los dos puntos, ¿no? Muy bien. Entonces ahí determinamos lo que son los puntos críticos, ¿no? Y bueno, no puede existir infinitos puntos críticos, sí, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Nos faltaría determinar, nos falta determinar la concavidad, ¿no? Le coloqué, no, le voy a colocar ahí, ¿no? La concavidad nos faltaría, ¿no? El punto 2, 1, esto sería el 3, ¿no? Punto 2, ¿no? ¿Cómo no analizamos, ¿no? La concavidad? ¿No? La concavidad nuevamente, ¿no? La analizamos cuando hallamos la segunda derivada, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, ahí analizamos justamente cuando ella es cero. Y hacemos el mismo proceso, ¿no? Que hicimos en la primera, ¿no? Derivada, ¿no? Correcto, entonces voy a colocarlo ahí también. Un ratito. ¿Dónde estás? Los críticos, concavidad y asíntota, ¿no? Cuando sabemos que la segunda derivada, ¿dónde está la segunda derivada? No voy a copiarlo. Sí, ya está. ¿No? Y ahí analizamos, ¿no? ¿Cómo analizamos para las funciones, ¿no? Vemos cuándo se hace cero. ¿Correcto? Asíntotas, puntos críticos, y vamos a quitar con otro colorcito para que entiendan que estamos analizando los puntos, ¿no?
1, 2 y 3. Bueno, hasta solamente son pasos, ¿no?, que debemos realizar. Ya no son nada, en realidad no está concreto aquí demostrado, ¿no? Poco, ¿no? Pero bueno, ¿no? Eh, no estamos siguiendo las mismas condiciones con respecto a, ¿no?, a lo que vimos en derivada. Bueno, vamos a terminar aquí, ¿no?, hablando de las asíntotas. Dicen, ¿no?, asíntotas, ¿no?, en puntos t sub 0 para los cuales, ¿no?, cuando t tiende al más, ¿no?, a t sub 0 por la derecha o por la izquierda, ¿no?, ya sea cuando x tiende a t al infinito, ya sea cuando tiende más infinito, ¿no? Igual que analizamos, ¿no?, el caso de funciones. Si ocurre que xt, ¿no?, tiende a x0 y y tiende más o menos infinito, entonces tendríamos, dice, una asíntota vertical, ¿no? Si ocurre lo contrario, tendríamos una asíntota, ¿no?, horizontal a la derecha. Si ocurre, ¿no?, lo otro menos infinito y eso t, ¿no?, t sub 0, una asíntota, ¿no?, horizontal izquierda. Y si ocurre que y sub t, x sub t tiende al más infinito y y no tiende, menos esa expresión tiende a 0, entonces tendríamos una asíntota oblicua, ¿correcto? Y sería a la derecha. Y otro caso sería, ¿no?, a la izquierda, ¿no?, cuando x tiende al menos infinito. Correcto, entonces esas, ¿no?, son todas, todo lo que podemos decir, correcto, con respecto a una curva. Ya lo siguiente sería gráfica, ¿no? Y eso ya lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? Voy a tratar de ordenar un poquito mejor esto, ¿no? Y se los mando, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos el día lunes. Para el día lunes ya vamos, voy a realizar los grupos que, ¿no?, para la exposición, ¿ya? Entonces nos quedamos ahí. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana a todos, muchachos. Ya saben, no salgan, que está aumentando, así el virus sigue rondándonos. Algo estoy escuchando, che, ya realmente he tenido que vacunarme. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Ya hay nueva variante? ¿Ya salió? Con mejor le a la Michi. Porque dice que en Piura están todos infectados, hasta que se muere la gente, ¿no? Al menos escuché de Piura. Ah, ¿qué hace todo esta gente? ¿Será, muchachos, ustedes no sé si habrán escuchado, habrán visto ese video de YouTube donde decía de un hindú, un joven, que en noviembre a diciembre va a haber un exterminio casi fatal? Bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Para las cosas que nos dicen, así como uno nos dijo, hablaban de Nostradamus, todas esas cosas. Y lo mejor que puede suceder es que nosotros, ¿no?, se prevenga todas esas cosas, ¿no? Y por eso le digo, tengan cuidado, ya no salgan mucho a la calle. Si hay la nueva variante, ni sé, porque no me gusta ver mucha tele, porque las noticias son horribles. Más hablan de cosas que no tienen sentido, ¿no? Más en vez de preocuparse de hacerle un bien al Perú, que la salud esté mejor, lo único que saben hacer es machacar a la gente que quiere trabajar. Ah, y la presencial parece que ya no va a haber, ¿no? Parece. Eso, con esa variante no me parece que no. Yo justamente estoy capacitándome para una presencial, ¿no? Una semipresencial, se va a llamar aulas híbridas, ¿no? O sea, yo voy a estar ahí presente quizás con algún grupo de estudiantes y el resto va a estar en su casa, ¿no? Pero así como vamos en esta nueva variante, no creo, ¿no? Ahora las personas de adultos mayores tienen 3 vacunas, ¿no? Pero veamos, ¿no? Con fe nomás, esperemos que todo pase bien, ¿no? Y, ¿no?
Y a cuidarse nomás, muchachos, ¿no? Que en Perú somos un poco desordenados. Bueno, voy a leer eso lo que me ha dicho acá de decir, ¿no? Bueno, cuídense, muchachos. Buen fin de semana. Hasta Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, profe. luego. Hasta luego, profesor.